Buenos días para todos. Mi nombre es Edwin García. Hago parte del área de servicio al cliente de PIA. Nos hemos reunido esta mañana para trabajar el tema de la generación de los medios magnéticos en el año 2020. Vamos a hacer pues un webinar no teórico, sino ya práctico, aplicado directamente sobre el sistema, donde vamos a poder pues mirar el tema de la parametrización y la generación de los medios magnéticos. Para las personas que ya han utilizado nuestra herramienta, nuestro módulo, pues les indicamos de que no ha habido ninguna variación o ningún cambio. Se conserva básicamente las funcionalidades que han venido registrando en el programa, y digamos que no requieren de ningún tipo de actualización para hacer la presentación de los medios de este año con respecto a la versión que teníamos en el año anterior. Me confirman por favor a través del chat si tenemos buen audio en video para entonces dar inicio a la presentación. Gracias. Listo, entonces vamos a dar inicio. Vamos a mirar entonces en esta mañana los siguientes temas o los siguientes elementos que tienen que ver con la generación de los medios. Tenemos la configuración de maestros SAC 7, todo el tema del manejo del plan de cuentas. En la opción número 3 vamos a mirar el tema de los topes. Vamos a sacar un rengloncito aparte para el formato 1001. En el numeral 5, en el punto número 5, vamos a ver cómo se calculan los formatos de medios. A renglón seguido vamos a mirar el tema de la validación, una herramienta pues con la que cuenta el sistema. Vamos a mirar el tema de la conciliación, que algunos no conocen o no utilizan. Finalmente, entonces vamos a tratar el tema de la generación del archivo XML, que tenemos pues básicamente como dos modalidades en este caso, para los usuarios que están en la nube y para los usuarios que tienen el sistema a nivel local. Y finalmente tenemos unos tipsitos, y a medida que vayamos hablando de la presentación o vayamos viendo pues este contenido, vamos a tratar todo el tema de los errores más comunes que se presentan, en este caso a nivel de la configuración o de la parametrización. Entonces, vamos a arrancar. Acá tenemos pues nuestro SAC abierto para arrancar con el tema de la generación de los medios. Vamos a mirar entonces el tema de maestros, de maestros SAC 7 y el tema de los topes, que es como una parte complementaria. Entonces, estamos pues en la parte de configuración. Ingresamos obviamente por nuestra parte financiera y
vamos a hacer énfasis en este maestro SAC 7, ya que en esta partecita tenemos unas pestañas importantes que nos van a posibilitar todo el tema de la generación de los medios magnéticos. Entonces vamos a arrancar por las pestañas intermedias que tenemos en el sistema, que serían la pestaña de los departamentos y las pestañas de la ciudad. Digamos que es un maestro común que tenemos en el sistema, en donde obviamente pues a cada uno de los terceros que nosotros estamos creando o ingresando, pues le estamos asociando la respectiva ciudad o municipio en este caso. Muy importante que los municipios o o las ciudades tengan su respectivo código DANE, que se compone obviamente pues del código del departamento y el código de la ciudad. Normalmente ese código DANE es de 5 dígitos y aparece pues lleno o diligenciado en este recuadrito que tenemos en pantalla. Luego tenemos una pestañita que se llama los topes MM, que se deben actualizar cada año, en donde nosotros hacemos el cargue de cada uno de los topes que aplican de acuerdo a la normatividad. En este caso yo ya los tengo cargados y lo realicé a través de la importación de los datos. Y vamos a mirar entonces cómo podría realizarse esa importación de los topes si no los tuviésemos. Entonces lo que voy a hacer en este caso es que los voy a borrar y los vamos a importar. Entonces la manera de importarlo se realiza de la siguiente forma. Vamos a venir acá al menú de utilidades, donde dice importación de datos. Ingresamos a la parte de maestros y nos ubicamos sobre el link donde dice códigos medios magnéticos. Venimos a los 3 punticos y buscamos nuestro archivo, donde lo tengamos guardado en nuestro disco. Entonces supongamos que yo lo tengo en mi carpeta del sistema, APL, SAC MM, y por acá finalizando tengo mi archivito de los topes. Acá le voy a decir que me importe desde la línea 2 hasta la 999 y le damos importar. Ahí el sistema pues hace la lectura de los archivos de los topes. En este caso serían como los topes más comunes o más utilizados que aplican para la gran mayoría de empresas. Y ya con eso tenemos una herramienta importante para hacer todo el tema o el trabajo de generación de medios magnéticos. En algunas ocasiones se puede necesitar un tope nuevo, ¿cierto? De acuerdo pues a la resolución o a la norma que nosotros tengamos. Entonces ahí el sistema nos lo va a permitir agregar manualmente cuando tengamos necesidad. Y al lado izquierdo tenemos la pestaña de conceptos MM. Esa pestaña de conceptos MM es donde están todos y cada uno de los subcódigos de medios magnéticos, donde nos indica el código, la descripción del código o del subconcepto, qué valor vamos a tomar para la presentación de ese concepto. En este caso tenemos pues dos elementos, uno que es el saldo final de la cuenta y otra que es la sumatoria de los movimientos del año.
Entonces, dependiendo del formato, pues cada uno de esos nos va indicando qué debe de tomar. Si va a tomar el saldo final o si va a tomar la sumatoria del movimiento. Acá tenemos la pestañita para hacer la selección del formato y aquí tenemos un recuadrito que aplica para el formato 1001, que en este caso es para indicar si en ese concepto o en ese subcódigo se genera retención en la fuente o si se genera retentiva. Entonces supongamos que yo necesito generar un código nuevo o un subcódigo nuevo, ya que en este listado que yo tengo acá no me aparece. Entonces yo simplemente, ¿qué hago? Digito el código, digamos que es el 5098. eh, Otras cuentas mm, por pagar. Acá le indico si es saldo final o sumatoria de movimiento. Escogemos el formato, supongamos que va para el 1001 y aquí le digo que aplica rete fuente y que aplica rete IVA. Simplemente lo guardamos y ya renglón seguido nos disponemos a configurarlo o agregarlo en la pestaña de topes. Acá digamos que se debe reportar terceros superiores a 100.000 pesitos y lo agregamos. Si miramos acá en la lista que tenemos hacia abajo, ahí me aparece el concepto que yo acabo de crear, que se llama otras cuentas por pagar, con el tope mínimo de 100.000 pesitos para el año de presentación, o el año de generación, que es el 2019. Finalmente, tenemos una pestaña importante, que es la pestaña por conceptos de tipo de valor. Esta pestaña que nosotros tenemos acá aplica solamente para el formato 1001. Los demás formatos vamos a revisar cómo se hace la parametrización utilizando el icono de plan de cuentas. Entonces vamos a dejar esto en stand-by en un momento y vamos a hacer la parametrización de los demás formatos en nuestro plan de cuentas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ingresamos a plan de cuentas y aparece nuestro plan de cuentas. ¿Qué debe ocurrir normalmente? Yo cuando hago la creación de nuestro plan de cuentas por primera vez, a cada una de las cuentas, en la pestaña de datos adicionales, en esta línea donde dice medios magnéticos, le hago la asociación de qué subcódigo pertenece cada una de las cuentas. Eh, Puede pasar entonces que no lo hayamos hecho cuando realizamos la importación o el cargue por primera vez del plan de cuentas. Entonces, para eso tenemos una alternativa masiva que es muy dinámica y muy sencilla, y es viniéndonos a este botoncito que se llama actualización MM. Ingresamos por acá y nos aparece todo nuestro plan de cuentas, con sus cuentas auxiliares para hacer la asociación del subcódigo o del concepto de medios magnéticos que vayamos a reportar en cada uno de los formatos. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja esta parte? Se trabaja de la siguiente manera. Simplemente, ¿qué hacemos? Vamos a ubicarnos en la parte superior, vamos a buscar nuestro concepto. Supongamos que vamos a trabajar con el concepto de los ingresos. Entonces yo tengo un concepto que es el 40001, que se llama ingresos brutos operacionales y el sistema me dice que va para el formato 1007. Yo simplemente, ¿qué hago? Selecciono el concepto y me desplazo hacia las cuentas que tienen relación con este tipo de formato. Acá tenemos, por ejemplo, estas dos cuentas que no tienen
asociado el subcódigo. Y por acá tengo varias que tienen una información que está errada. Voy a revisar acá hacia abajo, ta, ta, ta. Listo, supongamos que está acá. Entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer? Ya marqué las cuentas que necesito hacer la asociación. Entonces vengo a este botoncito que se llama asignar y el sistema, miren que automáticamente me asigna o me carga o me llena los subcódigos que tienen que ver con el formato 1007. A renglón seguido vengo al botoncito, le doy grabar y ya me queda actualizada la información. Vamos a esperar unos segundos que el sistema nos muestre la confirmación de que quedó grabada la información para proseguir. Entonces, sigamos en este caso, por ejemplo, con esta que tenemos acá, le podemos dar a asignar y así sucesivamente el sistema nos los va cargando. También hay otra manera de hacerlo que simplemente yo me puedo parar sobre esta línea y agregar manualmente el concepto para asignarlo a las cuentas. También se puede realizar de esa forma, no hay ningún inconveniente. Ya depende pues de como de la manera que consideren ustedes más necesario o más práctica para el trabajo con medios. Vamos a subir acá. Supongamos que tengamos un error en la asignación de los conceptos, entonces también podemos hacerlo quitando o desasignando los conceptos a las cuentas que nosotros tengamos relacionadas. Simplemente, ¿qué hacemos? Obviamente marcamos la cuenta, venimos al botoncito de quitar y desasignamos y luego grabamos la información para que actualice nuestro plan de cuentas. Vamos a colocar acá la que corresponde. En este caso es saldo en banco. Supongamos que todo esto son bancos y lo llenamos o lo diligenciamos para la generación de los medios. Acá le damos grabar y listo, ya tenemos configurado nuestro plan de cuentas para el tema de la generación de los medios magnéticos. Vamos a irnos entonces nuevamente al maestro de medios y nos vamos a ubicar en la pestañita de conceptos por tipo de valor para que veamos cómo es el tema de la configuración o de la parametrización. En este caso yo borré la parametrización que tenía para indicarles cómo se hace. Entonces, recordemos que nuestro formato 1001 tiene una serie de columnas a las cuales nosotros vamos a hacer el reporte de los terceros con sus respectivos valores. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que debemos de escoger, ese es el concepto que hace parte de el formato 1001. Vamos a arrancar, por ejemplo, con el concepto 5002 que tiene que ver con los honorarios. A renglón seguido tenemos un recuadro que se llama tipo de valor, en donde nosotros escogemos como la columna o el concepto que se debe de reportar. A renglón seguido que tenemos, le vamos a indicar al sistema qué saldo nos va a tomar para hacer el reporte de esos valores. Normalmente está marcado por defecto saldo actual. En algunas ocasiones se puede utilizar el tema de los saldos créditos o saldos débitos o los movimientos débitos o los movimientos créditos cuando tengamos de pronto alguna dificultad para hacer el reporte de algunos valores, por ejemplo el tema de la retención en la fuente. Y finalmente tenemos el cajoncito o el rengloncito de cuentas. Ahí en ese rengloncito, cajoncito de cuentas, donde nosotros hacemos la selección de las personas que, perdón, la selección de las cuentas que tenemos relacionadas con cada uno de esos formatos.
Entonces, ¿qué hacemos? Escogimos el concepto de honorario 5002. Vamos a decir que es un pago o abono en cuenta deducible y vamos a ingresar al más verdecito, donde nosotros vamos a hacer la selección de las cuentas que tienen que ver con el tema de los honorarios. Entonces, en este caso vamos a marcar las cuentas 5110 que tienen que ver con los honorarios y supongamos que esta empresa también tiene honorarios en la 52. Entonces, hacemos la selección de las respectivas cuentas que tienen que ver con dicho concepto. Acá le damos a aceptar y ahí el sistema nos carga automáticamente las cuentas que tienen que ver con los pagos o abonos en cuenta deducible. Puedo proceder entonces con el mismo concepto a relacionar la retención en la fuente que se practicó por honorarios sobre estas cuentas. Entonces simplemente, ¿qué hago? Vengo con el más verdecito. Buscamos nuestras cuentas 23 por acá abajito, nuestro plan de cuentas y marcamos las cuentas. Le damos a aceptar y el sistema nos va haciendo como una especie de árbol donde nos va mostrando el concepto y las columnas que estamos configurando, parametrizando para dicho formato. Vamos a continuar entonces, por ejemplo, con el tema de los servicios, concepto 5004. Buscamos el pago de abono en cuenta deducible, ingresamos al más y escogemos nuestras cuentas que tienen que ver con los servicios. Entonces, acá vamos dándole clic a todas y cada una de las cuentas y ya ahí el sistema nos va haciendo el cargue en el tema de los medios. Miren que ya nos aparece acá en la parte de abajo. Podemos ir cerrando esto para ir visualizando y vamos a asociar el tema de la retención en la fuente. Busquemos por acá nuestras cuentas de servicios, le damos a aceptar y ahí nos aparece la retención en la fuente asociada a los conceptos de servicios y de la parte de honorarios. Ya tenemos pues configurado en este caso dos conceptos y digamos que ya podemos proceder a realizar el tema de el cálculo de cada uno de los formatos. Ese cálculo de cada uno de los formatos ya lo vamos a realizar en la parte de operación. Como les mencioné pues al comienzo, si ya tienen una parametrización generada de años anteriores, simplemente ¿qué hacemos para este año? Revisamos o confirmamos cómo está nuestro tema de plan de cuentas y nuestra pestaña del formato 1001. Podemos asociar las cuentas nuevas que hayamos creado en el transcurso del año, quitar las que no apliquen. O si desean, pues igual no es necesario eliminar las cuentas que no hayan tenido movimiento en este periodo para cada uno de los formatos, ya que el sistema, pues obviamente, se va a enfocar en generar los medios magnéticos con base a la información que tengamos en nuestro sistema o en nuestra contabilidad. Entonces vamos a irnos ya para operación y vamos a conocer eh, el tema de la generación. Entonces en operación tenemos un icono que es estos disquecitos que se llaman medios magnéticos. O lo podemos ubicar por acá al lado izquierdo en el menú de opciones donde dice medios magnéticos. Ingresamos
y nos aparece esta ventanita. En la parte superior tenemos unos botones que son los que nos van a permitir hacer todo el tema de la generación o de la parametrización de los medios, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces? El botoncito de calcular los formatos cuando vayamos a grabar la información. Tenemos una banderita verde que nos va a validar los registros para identificar si tienen inconsistencias o si están correctos. Tenemos una pestañita que nos va a permitir ordenar el formato de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Si lo queremos ordenar por columnas, si lo queremos ordenar por valores, si lo queremos ordenar eh, por las diferentes variables que se presenten dentro de cada uno de los formatos. Hay la posibilidad de exportar el cálculo de los formatos a Excel para tenerlo como hoja de trabajo o hacer el tema de la depuración de los terceros. Luego tenemos el botoncito del archivo XML donde ya se genera el archivo XML para subir al prevalidador y posteriormente a la bandeja de envío de la DIAN. Tenemos el botoncito para limpiar el formato, el botón para borrar y el botón para cerrar el medio magnético. ¿Qué aparece entonces en nuestro encabezado? El NID de nuestra compañía, su dígito de verificación, el nombre de la empresa, el año de generación, el año de envío. Acá podemos seleccionar el formato. Acá el sistema nos muestra la fecha de envío del formato, el número de envío, la versión del formato, si el formato está abierto o cerrado, la ruta del sistema donde nos va a exportar el archivo XML y el nombre del archivo XML que tenemos o que nos va a generar el SAC. Entonces, ¿cómo se trabaja? Muy fácil y sencillo. Simplemente, ¿qué hacemos? Le damos clic en la lista desplegable donde dice formatos y escogemos el formato el cual queremos procesar o calcular. Arranquemos en este caso por el tema de los ingresos. Miren que ya ahí el sistema automáticamente me carga pues toda la estructura relativa al formato y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir al botón de calcular donde le vamos a decir al SAG que nos genere el cálculo de los medios magnéticos. Le damos ahí clic y el sistema empieza a hacer el procesamiento de la información. Ahí nos va a traer entonces en este caso todos los terceros que tengan ingresos para, para dicho formato o que tengan relación con ese formatico que estamos calculando. Vamos a darle unos segunditos para que el sistema nos traiga la información. Aquí nos saca entonces una ventanita donde dice que se ejecutó con éxito el cálculo de ese formato 1007, que en este instante nos va a refrescar los datos, le damos a aceptar y nos aparecen los registros de color gris. ¿Qué quiere decir eso? Que esos registros de color gris no están validados. En la parte superior derecha tenemos una especie de bandera gris, amarilla y roja. Los registros en este caso, después de que le demos clic en validar, se nos van a colocar de color amarillo o de color rojo. El registro o la línea que esté de color amarilla quiere decir que cumple con la especificación técnica y con algunas características que no tengan inconsistencia, y la línea roja nos indica de que el tercero o el registro presenta alguna inconsistencia. Entonces le damos aquí clic en sí, el sistema nos confirma nuevamente que si queremos validar los registros le decimos que sí y nos dice que presenta dos inconsistencias. Le damos a aceptar y finalmente nos pregunta que si deseamos grabar la información. Entonces aquí aparecen todos y cada uno de los terceros que nosotros vamos a reportar para la información exógena de esta compañía y que nos está generando inconsistencias. Entonces aquí es donde yo les mencioné que podíamos
ordenar cada una de las columnas de acuerdo a nuestra necesidad, si queremos ordenar por apellidos o nombres, por nombres, si queremos ordenar por concepto, si queremos ordenar por el valor de los ingresos de menor a mayor, si queremos ordenar por la columna de rebajas, devoluciones y descuentos, y así sucesivamente. El sistema en la parte de abajo nos muestra el total que se va a reportar para este formato y ya nosotros hacemos pues la respectiva verificación contra nuestro balance o nuestros estados financieros a diciembre 31 del año 2019. Entonces, ya tenemos en este caso 155 terceros que se están reportando para este caso. Podemos mirar que en la línea 154 aparece el tercero de menores cuantías, donde estamos reportando 28.020.020. Este cálculo lo hace automáticamente el sistema basándose en los topes que nosotros hayamos parametrizado para el formato. Entonces, ¿cuál es nuestra labor o nuestro objetivo? Que para poder nosotros hacer la generación del archivo XML, debemos de subsanar estas inconsistencias con este tercero que tiene dificultades. En este caso estamos viendo que este tercero es un NIT 999. Entonces el sistema tiene una herramienta de ayuda que son estos botoncitos que tenemos al lado derecho donde dice ver inconsistencia. Entonces le vamos a preguntar al sistema que cuál es la inconsistencia que tiene este tercero. En este caso, la inconsistencia que tiene este tercero dice que nos falta el dígito de verificación, ya que el tipo de documento que tiene el tercero es un NIT. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Agregar el dígito de verificación que le corresponde a este tercero, supongamos que es el 4, para poder reportar de manera adecuada eh, el formato como tal. Vamos a darle acá a grabar, por ejemplo, y vamos a darle que nos valide el formato. Miren que ahí ya subsanamos la inconsistencia sobre esos dos terceros que tenemos con dificultades. Pero entonces, ¿qué pasa? Esta corrección que yo hice, la hice sobre el formato de medios. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo por algún motivo o circunstancia le digo al sistema que me vuelva a calcular el formato, entonces el sistema me va a borrar la edición o la corrección que yo hice manualmente sobre ese tercero. ¿Cuál es la idea? Que nosotros corrijamos de raíz todos esos terceros que tienen inconsistencias o que tienen dificultades, porque ¿qué puede pasar? Posiblemente ese tercero que tenga inconsistencia en este formato, que es el 1007, pues lo tengamos que registrar o lo tengamos que reportar en otro formato. Entonces me tocaría estar haciendo una edición en cada uno de los formatos por cada uno de los terceros. En cambio, si yo lo corrijo de raíz en el icono de terceros, pues ya me va a quedar actualizado y corregido para todos y cada uno de los formatos. Vamos a generar entonces otro formato. Vamos a mirar estos de los IVAs. Vamos a coger el generado. También hacemos el mismo proceso. Vamos a esperar un segundo para que nos traigan la información y vamos a revisar qué terceros tenemos. Nosotros qué podemos hacer entonces en un momento determinado, hacer el cálculo de todos los formatos, mirar cuántos terceros tienen inconsistencias y ya finalmente hacer el tema de la corrección de cada uno de los terceros. Este tiene el mismo tercero, vamos a mirar el del IVA descontable. Este tiene por acá la línea 16 con inconsistencia.
que tenemos que corregir. Entonces vamos a mirar la inconsistencia de este tercero. Simplemente, ¿qué hacemos? Nos paramos sobre la línea, le decimos al sistema que nos diga ver inconsistencia y me dice, falta el dígito de verificación, ya que el tipo de documento es un NIT. Si yo miro esto, esto es una cédula. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a coger esta cédula y la voy a revisar para corregir su inconsistencia. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Ingreso por acá por asientos contables y me desplazo al icono de terceros y pego el NIT que acabo de consultar. Entonces, en este caso que encontré, este tercero es una cédula de ciudadanía, dice que es persona natural, no es responsable de IVA y acá vamos a actualizar el sexo, por ejemplo, que no tiene. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos la corrección del tercero, revisamos toda su información que esté debidamente diligenciada y guardamos. Volvamos a la pestaña de medios y revisemos la inconsistencia. Entonces vamos a darle acá a calcular nuevamente y vamos a esperar que el sistema nos corrija o nos actualice ese tercero. Si lo buscamos, miramos que ese tercero ya nos quedó corregido dentro del sistema, que era este señor López Ramiro Alonso, y miren que ya no tiene inconsistencia en el registro, por lo tanto nos quedaría corregir esta línea número 22 que tiene que ver con el tema de las menores cuantías en la parte de medios. Vamos a coger otro formato, vamos a mirar de pronto el de las cuentas por cobrar para mirar si tiene algún tipo de inconsistencia los terceros. Ya hizo el cálculo, nos pregunta que si vamos a validar, le decimos que está correcto y vuelve y miren que nos sale el tercero 999. Vamos a generar el de las cuentas por pagar, por ejemplo, de esta empresa para mirar otro tipo de tercero, qué dificultad tenemos. Acá el sistema me está sacando unas advertencias donde me está diciendo que tengo dos terceros que no tienen código de la ciudad. Le damos a aceptar y nos trae los registros. Y acá tenemos una serie de inconsistencias. Tenemos unos terceros que tienen una serie de dificultades. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Como mencionamos ahorita, subsanar o corregir esas inconsistencias para poder hacer la presentación o la generación de los medios. Cada uno de los formatos podemos hacer la consulta de dónde nacen o dónde surgen todos estos valores que estamos reportando. Para eso tenemos un botoncito al lado derecho que se llama ver detalle. Entonces ahí podemos consultar de dónde fue que nacieron todos y cada uno de estos valores en cada uno de los formatos. Ya conocimos el botón de ver inconsistencia y tenemos dos botoncitos, tres botoncitos adicionales que nos van a servir para hacer trabajo complementario en medios, que serían el de actualizar las cuentas. Miren que acá nos aparece un atajo, una ruta rápida para agregar de pronto alguna cuenta que tenga que ver con algún formato y que por descuido se nos haya olvidado, ¿cierto? Entonces por ahí lo podemos agregar, insertar o quitar. También tenemos un botoncito que se llama actualización de terceros. Esta herramienta
También la podemos ubicar en la parte de configuración en el icono de terceros, donde el sistema a través de unos filtros nos va a ayudar a organizar todos y cada uno de los terceros. La mejor práctica, la recomendación que nosotros siempre hacemos en estos eventos es de que nos enfoquemos en corregir los terceros que tienen inconsistencias, ya que si nos ponemos a hacer todo el tema de la corrección de los terceros, entonces nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero igual pues si lo desean hacer no hay ningún inconveniente. Obviamente pues se recomienda siempre en todo el tema de las inducciones que cuando se creen esos terceros se creen con el respectivo root o número de identificación de la persona para que al final del año o cuando se generan todo este tipo de reportes o de información masiva, no se nos haga tan complejo la organización o la corrección de los mismos. Entonces, acá tenemos varias herramientas con las que podemos trabajar en la corrección de los terceros. Como pueden ver, esto es como una especie de una hoja o libro de Excel en donde nosotros podemos visualizar todos y cada uno de los terceros de la base de datos. Entonces, jugando con los filtros, nos podemos dar cuenta cómo están y cada uno de esos terceros. Por ejemplo, aquí yo le di clic en la columna de municipios y puedo validar qué municipios tienen todos y cada uno de los terceros. Si sí tienen los 5 dígitos que nos exige el DANE. Acá podemos mirar el tema, por ejemplo, de las direcciones. Si queremos ordenar por personas naturales, si queremos conocer la clase de esas personas naturales, acá podemos trabajar con el filtro de las personas jurídicas. Nos podemos dar cuenta que terceros, por ejemplo, no tienen dirección, que personas tienen régimen diferente al que tenga que ver con las personas jurídicas. Terceros, por ejemplo, que no tengan dígito de verificación, personas jurídicas que tengan nombres y apellidos que está incorrecto, personas naturales que estén como personas jurídicas que también está errado. Entonces uno en esta plantillita puede hacer esa corrección o esa edición. Simplemente, ¿qué hacemos? Supongamos que vamos a corregir estos terceros que no deben tener nombres y apellidos, editamos los campos, quitamos pues las palabras que no tienen nada que ver y simplemente venimos en la parte superior y le damos grabar y ahí el sistema nos actualiza automáticamente todo el tema de los terceros. También, ¿qué tenemos? Tenemos un filtro para ordenar las personas naturales. ¿Cómo se trabaja? Entonces, escogemos la persona natural. Podemos filtrar, por ejemplo, por las personas naturales que no tengan primer nombre y ahí el sistema nos está mostrando todas las personas naturales que no tienen primer nombre. Y ya nosotros podemos hacer la corrección de cada uno de esos terceros. Vamos a preguntarle, por ejemplo, acá al sistema cuáles son las personas naturales que no tienen primer apellido. Entonces, por acá dice sin primer apellido y nos aparecen esta serie de terceros, que en este caso están configurados en el sistema como personas naturales. Entonces, ¿cómo puedo yo corregir estos terceros? Vamos a coger este, por ejemplo, que está acá, que se llama John Darío Castro. ¿Aquí qué hago? Pues yo si quiero, pues puedo editar manualmente el registro del tercero y lo guardamos y ya me queda corregido para la generación de los medios. ¿Cierto?
El sistema también en la parte de arriba cuenta con unas herramientas que nos van a ayudar a llenar los cajones de nombres y apellidos cuando estos tengan cuatro nombres, cuando tengan dos nombres y cuando tengan tres nombres. Cuando necesitemos trabajar el tema de los tres nombres, debemos de seleccionar acá al lado derecho si la persona que vamos a ordenar tiene dos nombres y un apellido o si tiene un nombre y dos apellidos. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente para cuando vayamos a utilizar los botones de asignación de los terceros en la base de datos. Vamos a coger por acá algún tercero y vamos a hacer la demostración. Entonces, por ejemplo, tenemos acá este señor que se llama Germán. Entonces, ¿yo qué hago? Marco acá a la izquierda, tiene un nombre y dos apellidos. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco acá un nombre y dos apellidos. Vamos a volver a filtrar. Primer apellido. Acá está, el amigo Germán. Y le decimos al sistema que me asigne tres nombres. Le damos clic acá y ya el sistema se va a encargar de que nos actualice. Perdón acá. Y se nos hizo el amigo Germán. Y ya nos va a encargar de hacer la asignación de los tres nombres en el formato. Bueno, eh, vamos a mirar entonces el tema de los detalles de cada uno de los formatos. Vamos a escoger, por ejemplo, este formato que es el 1008, donde con el botoncito de ver detalle podemos ver de dónde fueron traídos todos y cada uno de los saldos de los terceros y el sistema en la parte de abajo nos trae un gran total, un valor calculado por el formato y si se genera algún tema o partida conciliatoria. En la parte de abajo tenemos un botoncito que se llama detalle, que este ya trae una serie de herramientas más completas o como una especie de resumen del formato de conciliación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la pestaña del detalle, que fue la que miramos ahorita en el linkcito aparte, donde están todos y cada uno de los terceros. Luego tenemos una pestaña donde dice cuentas por concepto, donde se ven todos y cada uno de las cuentas que nosotros relacionamos con los subconceptos. Y luego tenemos la agrupación por concepto, donde el sistema nos dice, va del concepto 1315, este es el valor que yo estoy reportando. Y en contabilidad tengo la siguiente cifra. O el concepto 1316 tengo por el concepto de socios y accionistas este valor y en el de contabilidad estoy reportando el siguiente. Entonces, esta ventanita nos va a ayudar mucho a tener como unos papeles o unas hojas de trabajo de cada uno de los formatos. Acá tenemos la posibilidad de grabar el tema de la conciliación, de actualizar cuando se haga algún respectivo cambio o alguna modificación y de calcular el detalle. ¿Hay algún formato, en este caso, que se debe generar manualmente o nosotros podemos hacer la construcción del formato? O dentro de un mismo formato, yo puedo hacer algún tipo de edición o cambio. Y se hace de la siguiente manera. ¿Qué tenemos por acá? Supongamos que este tercero yo lo quiero eliminar de este formato porque voy a realizar la presentación.
de mi formato XML 1008. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente con el lapicito, con el borrador, puedo borrar la línea y ya ahí el formato, digamos que estaría en condiciones de hacer su generación del archivo XML. O supongamos que yo quiero hacer la inserción de una línea manualmente. Entonces miren que con el más verdecito, en la primera columna, se me habilita para hacer el ingreso de la información, si así fuera del caso. ¿Listo? Un caso específico típico que se debe generar manualmente es el formato 1010 de los socios y los accionistas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Agregamos las líneas o los renglones de los socios accionistas que pertenezcan a este formato. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya agregamos dos líneas y vamos diligenciando todos y cada uno de los documentos o de las celdas que tengamos para reportar. Miren, por ejemplo, que ahí utilicé dos cédulas que aparecían en el sistema, ya ahí el SAC me trajo los datos y ya yo puedo continuar con la edición o la generación del formato eh, para este tercero. Puedo hacer la consulta de las ciudades, por ejemplo, de los municipios, y digamos que vamos a colocar el país manualmente, digamos que es Colombia. Acá colocamos el valor patrimonial y podemos ir grabando la información. Miren que los registros aparecen en gris y los validamos. El sistema pues nos indica que a nivel de estructura cumplen con lo exigido por la DIAN y ya podíamos proceder a generar el tema del archivo XML. Entonces, después de que nosotros tengamos todos los registros en amarillo, podemos proceder a la generación de el XML y se hace de la siguiente manera. Entonces, como ya tenemos el formatico en amarillito, simplemente ¿qué hacemos? Verificamos que dentro de nuestro disco duro aparezca o esté generado o creado esta carpeta. Entonces debemos tener dentro del disco C una carpeta que se llame APL, luego a renglón seguido una carpeta que se llame SAC-MM y dentro de SAC-MM el sistema nos va a crear una carpetica que se llama archivos y aquí nos va a llevar el archivito muisca. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, este tercero, vamos a grabar la información y vamos a generar el archivo XML. Ahí el sistema me dice que se generó con éxito el archivo XML para el formato 1008. Le damos a aceptar y si venimos a buscar en nuestro disco duro, nos va a aparecer el formatico. Vamos acá a SAC-MM, carpetica de archivos. Si ordenamos por fecha, entonces mire que ahí nos aparece el archivo XML para el formato 1008. Yo en algún momento determinado lo puedo abrir para hacer la edición o la revisión de cuántos registros se generaron. Aquí en este caso yo lo abrí en bloc de notas, que me facilita pues como una revisión a nivel general de todo el tema de ese lenguaje y podemos identificar, por ejemplo, acá que reportamos 49 registros, que la sumatoria de ese registro son 229.000 y así sucesivamente, cuándo fue la fecha de envío, cuándo fue la fecha de inicio, el año de presentación y todos los datos de cada uno de los terceros. Lo podemos cerrar y podemos regresar eh, a nuestro sistema SAC.
Entonces, es básicamente eso cuando tenemos el SAC de manera local. Cuando tenemos el SAC en la nube, esta rutica que aparece acá no nos va a aparecer. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Reemplazar esta ruta completamente y colocar nuestra ruta donde nosotros hacemos la exportación de los formatos de medios magnéticos o de los informes que se generan a través de las pantallitas de la nube. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente cuando vayamos a hacer el tema de la exportación o de la generación del archivo XML. A renglón seguido, ¿qué puede pasar? Pues yo ya puedo pasar el formato XML por el prevalidador de la DIAN para tener como una segunda revisión o un segundo visto bueno de que estamos cumpliendo pues con el tema de la especificación técnica. Y luego ya posteriormente pues ya se puede subir a la bandeja de envío de la DIAN para la presentación de los medios. Algunas personas, pues como les mencioné al comienzo, exportan estos formatos, entonces utilizan el botoncito de exportar o la mariposita que tenemos y le damos exportar acá y lo podemos llevar a Excel para hacer trabajo, para sacar un listado de los terceros que tienen inconsistencias y arreglarlos de manera masiva, guardarlo como papel de trabajo, enviarlo por email al contador que lo requiera o al área de revisoría que nos esté auditando la generación de los medios y como pueden ver, pues es una herramienta como muy dinámica de generación de medios. Vamos a mirar entonces el tema de los tips o de las recomendaciones ya finales para el tema de la generación de los medios. Entonces, en la guía que tenemos de la exógena, que se envió a los correitos, aparecen unos tips muy importantes eh, del funcionamiento del sistema. También está pues explicado todo el paso a paso de cómo es la configuración o la parametrización de los medios que acabamos de ver anteriormente. Entonces ahí está cargando el documentico de Word. Cuando lo requieran, nosotros podemos hacerle llegar vía correo electrónico tanto la guía rápida de los medios como el archivito de los topes para, para hacer el tema de la generación del cálculo. Entonces miren que ahí aparece pues el paso a paso, cómo se carga el archivito de los topes, cómo se pueden actualizar los terceros utilizando los botoncitos que les enseñamos previamente, cómo se hace el tema de la actualización de los planes de cuentas, cómo se asignan las cuentas de manera individual o de manera masiva. Y ya por acá empiezan todo el tema de las anotaciones o de las recomendaciones. Entonces, por ejemplo, aparece las recomendaciones con el tema del IVA como mayor valor del costo o el gasto, donde se recomienda que haya una cuenta aparte por cada uno de los conceptos. Por acá tenemos, por ejemplo, que el sistema para el tema de los conceptos de salarios, prestaciones y pagos laborales ya no se presentan en el formato 1001, sino que se presentan en el formato 2276. Para el tema del concepto 5010, 11 y 12, está también que se van a reportar solamente los pagos a bono en cuenta correspondientes al empleador para que lo tengamos presente. Lo del formato 1003, que el formato 2276 debe coincidir con lo que se reportó en el formulario 220 de ingresos y retenciones.
cómo se deben presentar los topes para acreedores y deudores cuando los pasivos o las cuentas por cobrar sean superiores a 100 millones a diciembre 31 del año a reportar. Entonces, estas recomendaciones son muy importantes que las tengamos muy presente para el tema de la generación de los medios en todas y cada una de nuestras empresas. Entonces ahí están pues las recomendaciones de cada uno de los formatos, la explicación de cómo se construye el XML, que tengamos muy presente el tema de los valores negativos en los formatos que no se deben de presentar o que el sistema no permite que se generen, que no trabajamos con el tema de las cifras decimales, entonces el XML nos va a presentar alguna dificultad con eso al respecto. Y digamos que en términos generales sería pues eso lo que tenemos para mirar hoy. Vamos a mirar cómo el sistema nos genera el cálculo del formato 1001. Aquí lo ponemos a procesar de acuerdo pues a nuestra parametrización. El sistema pues nos trae todos y cada uno de los terceros y nos diligenció la información de acuerdo a las columnas que nosotros le indicamos en el formato que se debían de reportar. Por ejemplo, configuramos para el tema de honorarios y de servicios los pagos o abonos en cuenta deducible. En este caso, esos terceros no tuvieron ningún tipo de retención, ni hubo reteniva, ni hubo autorrenta, ni no hubo pago o abono en cuenta no deducible. Entonces, por eso el sistema no nos arroja los valores de acuerdo pues a la información financiera que nosotros estamos reportando cada uno de nuestros formatos y en nuestra respectiva contabilidad. Un recordatorio, el tema de que el sistema valida el tema de los cierres y que no es necesario deshacer el cierre de fin de año que nosotros tengamos en nuestras bases de datos para la generación de los formatos de medios. Simplemente pues lo podemos dejar con el año debidamente cerrado y ya ahí el sistema pues se va a encargar de construir la información exógena. Vamos a abrir entonces eh, un espacio pequeño para las duditas a través del chat y ya yo les doy respuesta. Quedan pues entonces cordialmente invitados a utilizar esta herramienta que miren que es de muy fácil configuración y de manejo. Entonces, ya está pues a disposición o disponible para el tema de la información exógena. Recuerden pues el tema de los vencimientos, estar muy pendientes pues el tema de la normatividad con el tema de las contingencias, no dejar la generación de los formatos para última hora, por si de pronto se presentan algunos inconvenientes en la preparación o en la corrección de cada uno de los terceros y de los formatos. Cualquier duda que se les presente o dificultad nos la pueden hacer llegar a través del chat o de la línea de servicio al cliente o de los asesores que tengamos disponibles y que la no presentación o la presentación errada de los medios magnéticos pues obviamente está generando algún tipo de sanción que ya está estipulada pues por la parte de la ley para que lo tengamos muy presente. Miren que los formatos o los medios parten de cositas muy sencillas y se van construyendo. Entonces, de la calidad de la información y de la contabilidad depende, depende la generación de nuestros medios.
Entonces voy a abrir el espaciecito por acá para las dudas que tengan. Bueno, estoy por acá revisando el tema de las inquietudes en el chat. A los correos les vamos a hacer llegar entonces el tema de las plantillitas y de la guía rápida para la generación de los medios. Por acá nos preguntan como qué condiciones debe tener la plantilla de los medios o de los topes. Nosotros pues generalmente ya la construimos de acuerdo a la estructura del SAC, entonces no requiere de ninguna edición por parte de ustedes para la presentación o la generación de el medio magnético. Por acá nos consultan que en el botón de utilidad no aparece la opción de importación de datos. Cuando no aparece el botoncito o la opción de importación de datos, es a que se debe a que el usuario no tiene permisos para hacer la importación de los datos. También es muy importante que recordemos que la opción de medios magnéticos, para poder acceder a ella, se tenga acceso o permiso en configuración en el icono de usuarios. Entonces, en este caso, tiene todo que ver con el tema de los permisos, tanto para la importación de los datos como para la generación del medio. Les damos entonces los agradecimientos por participar en este webinar de medios. Esperamos contar con ustedes en una próxima ocasión y damos pues por finalizado esta capacitación o esta inducción en esta mañana. Que tengan entonces todos un feliz día y muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada.